Perfecto, vamos a empezar. Yo también. ¿Se escucha bien, sí? Perfecto, yo escucho bien. Muy bien. Bueno, entonces otra vez, hola a todo el mundo, buenas noches o quizás buenas tardes, buenos días. Ah, yo me llamo Julia, yo trabajo en el Centro Cultural Iberoamericano y de parte del centro os doy a todos la bienvenida a la conferencia de hoy que se dedica a la historia de Argentina. Agradecemos mucho a nuestro nuevo socio que nos propuso hacer un ciclo de conferencias y hoy mismo vamos a hablar sobre un libro, Martín Fierro, que nos hará la introducción a la historia de la Argentina del siglo XIX. Y antes de que empecemos, os quiero invitar a otros eventos del centro, que casi cada día hacemos algo muy interesante. Tenemos un programa cultural muy lleno de eventos, de clases abiertas, de conferencias, de encuentros con nativos, con clubes de conversación, etc. Un poco más tarde envío los enlaces para nuestras redes sociales donde hay todos los anuncios. Y os invitamos a todos a tomar parte en los eventos del centro y a suscribirse al canal YouTube del centro, donde tenemos expuestos muchas grabaciones de los eventos pasados. Así que bienvenidos. Y ahora con mucho gusto doy la palabra a Federico. Federico, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Julia por la introducción. Gracias a amigos y amigas, familiares que también están presentes ahí, tanto de este lado del charco como allá en Rusia. Así que bueno, un saludo también para ellos. Sí, Julia decía bien, vamos a arrancar bueno, mi idea de arrancar una conferencia sobre el Martín Fierro. Es un libro clásico de la literatura argentina, es el gran libro nacional. Si alguno tiene que leer algo o alguna tiene que leer algo de literatura argentina, recomiendo y bueno, gran parte de todo pensadores académicos sostienen que el Martín Fierro es el gran libro argentino. Está escrito en dos partes, en 1872 y 1879. Es la ida y la vuelta de Martín Fierro. Y bueno, ya arrancamos bien a ver quién es Martín Fierro, de dónde aparece, quién es el escritor. Aunque es preciso también decir que el escritor José Hernández fue superado por su obra. Digamos que José Hernández, si bien nació, ahora les comparto pantalla para que tengamos una idea mejor de la historia argentina. Breve, ¿no? Nace en 1834 en la provincia de Buenos Aires, en la provincia donde yo vivo, escritor de Martín Fierro. Pasan como 40 años hasta que empieza, casi 40 años, hasta que empieza la publicación de Martín Fierro. La fama es tal del libro que el autor se lo conoce como, usted escribió el Martín Fierro. O sea, pasó a ser senador, es un cargo político en Argentina, y le decían el senador Fierro. Cabe aclarar que Martín Fierro es un personaje de ficción, o sea que en la realidad no existió. Bueno, para los y las que no estén atentos o no sepan mucho de Argentina, puede pasar, les recomiendo, les paso acá el Google Maps que estoy compartiendo, si se ve, si alguno me dice algo por el chat o alguna carita por la cámara, es genial. Bueno, esta es Argentina, estamos un poco lejos de Rusia, Rusia está por acá. Hay un par de favoritos míos porque estuve el verano pasado allá, perdón, el invierno pasado allá. Bueno, la historia de Martín Fierro está más o menos, lo que sería bueno, transcurre, no se sabe bien dónde, el libro no especifica dónde, es un libro ficcional, pero podría haber dicho, bueno, estamos al sur de Buenos Aires, al norte, no dice nada. Se sabe que está en La Pampa, y La Pampa es una gran extensión de tierra, enorme. Bueno, todo lo que estaría en este mapa en verde, más o menos, sería como el conjunto de la gran zona pampeana, que se caracteriza por ser totalmente llana, con algunas elevaciones, pequeñas colinas, pero en realidad es muy, muy plano y es muy fértil, tanto para lo que sería la ganadería como para la agricultura. Que eso, bueno, también trata el libro, tangencialmente toca eso. Cómo nos organizamos para explotar esos recursos. Martín Fierro vive libre en La Pampa, es un gaucho. ¿Qué es un gaucho? Bueno, difícil explicarlo en otro contexto. El gaucho es, pensámosle como
como un campesino libre. Así vienen términos bien homogéneos para que se pueda ser trasladado a cualquier parte del mundo. De un campesino que no cultiva, digamos. No cultiva la tierra porque sobra ganado. Sí, con que sobra ganado. Es como ganado vacuno. En los tiempos de la colonia, cuando España coloniza esta parte de América, ya para el 1500, ya 1600, ya se empieza a ver un desarrollo en la ciudad de Buenos Aires, traen vacas con ellos, consigo. Y estas vacas lo que hacen es, algunas no estaban controladas porque todavía el arado, los alambres, el cercado de los campos no existía. O sea, sí existía, pero era muy caro. Argentina no era un país que en ese momento tenía industria metálica para poder desarrollar el alambre, algo tan sencillo hoy en día. Entonces las vacas andaban libres. En ese sentido, las vacas, con la benignidad del clima, digamos, no es como ustedes. A ver, yo hablaba con Julia antes de empezar la conferencia y me decía, bueno, hace -18. Bueno, acá nosotros la temperatura más baja, con mucho, o sea, tenía que ser mucho frío, es -1. Hoy estamos en verano y están haciendo 24, 25 grados ahora, acá en Argentina. Está un poco nublado y llueve. Bueno, pero esas condiciones del clima permitieron que el ganado, que vamos a llamar desde ahora en más cimarrón, se esparciera por toda la pampa. O sea, las vacas estaban libres pastando por toda la pampa, que no tenía dueño. Entonces el gaucho tenía su pequeño ranchito, su familia, y salía por la pampa, por cualquier parte de extensión, y agarraba una vaca, bueno, en ese momento, y se le podía alimentar. Bueno, eso para compartir un contexto. Otro contexto un poco más grande es que para pensar Argentina, y también para pensar Rusia, o pensar Argentina desde Rusia, toda la Argentina entra en lo que sería la República Autónoma de Sajá, Yakutia, siendo la entidad nacional subnacional más grande a nivel mundial. Bueno, Argentina toda entra en esa digamos, provincia. Sé que es república, digamos, la República de Sajá. Bueno, para tener una dimensión. Y en ese momento también, como Sajá hoy en día está escasamente poblada. En ese momento Argentina llegaba a 2 millones de habitantes sobre un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados. Entonces, digamos, tenemos grandes extensiones de tierra, mucha comida dispersa, o sea, el ganado que iba caminando, y al mismo tiempo, bueno, pocas bocas que alimentar. Entonces, bueno, en eso se va dando la construcción de este gran mito, ¿no? Digo mito porque está bueno pensarlo al Martín Fierro como algo transversal. Están desde las clases populares hasta las élites o los circuitos más académicos. Hay una tendencia a identificarse con el Martín Fierro. Hago un comentario nada que ver, porque también es importante. Cualquier pregunta, duda, consulta, hablo rápido, no se entendió algo, ponen la manito, aparecen en la pantalla, los veo y me preguntan, no hay problema. Entonces, tenemos esto. Tenemos a Martín Fierro, a José Hernández que empieza a escribir, bueno, y las transformaciones que se van dando en la economía argentina. Les quiero pasar una foto de los gauchos para que la puedan ver. Por esto, ahí está. Gaucho argentino, ahí está. Bueno, algo así es la vestimenta, si se puede ver, la vestimenta del gaucho. Es una recreación, lógicamente. La idea es pensarlo con su traje típico. Nótese también la importancia del cuero vacuno, tanto para la confección de como esta falda, las botas, esta especie de protección, no me sale el nombre ahora, es muy gauchesco, es la protección del caballo frente a las espigas. Hay unos pequeños arbolitos como este que tienen espigas y es medio fastidioso para el caballo, entonces se le ponía esto para protección. La vitalidad y la centralidad de la caza del ganado cimarrón para, bueno, poder abastecerse y sustentarse en el día a día. ¿Qué pasa? Ahora volviendo al libro, ¿cómo arranca? Bueno, si mi español es un poco no ortodoxo, pues, digamos, no como es el español de España, es un poco más con un lunfardo, con la mezcla de italiano y otras lenguas, y hablo más rápido. Este Martín Fierro es un lenguaje, es un español gauchesco. Quiere decir, el escritor José Hernández vivió gran parte de su vida en una estancia al sur de la provincia de Buenos Aires, donde se palpó y se nutrió de esa cultura gaucha. Aprendió a hablar, aprendió
a sentir como los gauchos. Entonces la escritura no es una escritura lineal, sino que está escrita en versos como si alguien estuviera contándonos una historia. De hecho, Martín Fierro es el cuento de esa historia, ¿no? Dice, la primera frase, los primeros versos que son para mí, resumen gran parte de la obra, dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Vihuela es la guitarra. Bueno, ahí hay como estas cosas que hablábamos, ¿no? Esa diferencia del español. Que el hombre lo desvela una pena extraordinaria. Como ave solitaria, con el cantar se consuela. Bueno, habla de esto, ¿no? Habla de una melancolía, un pasado que ya no está, que se está perdiendo. El Martín Fierro narra esa transformación de una Argentina de poca gente y muchos recursos, digamos, dispersos, en una Argentina que se empieza a poblar por la inmigración y empieza a correr el modo de vida del gaucho. En la nueva Argentina, que va a empezar a contar el Martín Fierro, no hay lugar para el gaucho. O no como el gaucho vivía completamente, libre en la pampa. En el libro lo va a decir, solo con las estrellas y por la noche y el sol y las fieras por la mañana. O sea, esta es una idea de soledad, de plantarse frente al mundo, bastante, bastante interesante. Ahí está. Ahora en cualquier momento hago una pausa, si alguno me interrumpe, dejo mi mail, por si alguno quiere otras dudas, preguntas, seguir conversando, y le dejo también el Martín Fierro, una edición que está bien en internet para si lo quieren leer. Se lee rápido y es muy lindo. Sobre todo tiene un montón de frases que son muy lindas. De hecho, las repetimos, digo, en mi casa me las han dicho algún par de veces, como las usamos como referencias, un gran libro de referencia. Digamos. Algo así yo lo puedo comparar con total humildad y por ahí con no tanto conocimiento del tema. Mi profesión, yo soy historiador, pero encuentro un paralelismo en cierto sentido con el cantar de las huestes de Igor. Si bien es del 1200, hay como 600 años de diferencia, tiene esta idea de algo fundante, ¿no? Es interesante. Yo lo trabajé, el Cantar de la Hueste de Igor, también va a ser un libro muy interesante. Volviendo a Martín Fierro, ¿qué es esto? Este pasado que ya deja de ser, desaparece. Bueno, la idea es ese. La idea es que el escenario de La Pampa, donde vive el Martín Fierro, se empieza a transformar. ¿Por qué? Vienen inmigrantes. Ahí empieza a haber una apropiación de la tierra. ¿En qué sentido? Empieza a ver el alambrado. Entonces los límites, ese desierto, muchos poetas argentinos llaman a La Pampa como ese desierto, se empieza a poblar y se empieza a dividir. Entonces ya uno aquel gaucho no podría salir a buscar su alimento libremente. Encuentra una valla, encuentra a las vacas marcadas. Entonces ya no es, bueno, me como una vaca libre, me como una vaca que es de alguien, y eso es robar, digamos. Y ahí empieza el gran conflicto de la historia. Bueno, entrando de lleno en la historia, Martín Fierro nos cuenta que está triste, quiere cantar para consolarse. Pero ¿qué le pasó a Martín Fierro? Bueno, Martín Fierro vivía tranquilamente con su familia, en su rancho, como dice, con su china. China no es del país China, sino es como la denominación como afectiva, digamos, hacia la pareja, con sus hijos. Un buen día es detenido por el funcionario, el juez de paz, y dice, bueno, presénteme la libreta de Conchavo. La libreta de Conchavo es una especie de documento, pasaporte, que se utilizaba para ver que todos los que estuvieran en la pampa, digamos, en los campos, tengan un patrón. Un patrón decía un empleador, que diga, bueno, él trabaja en mi estancia. Como no lo tenía, claramente el gaucho, una persona libre, no lo tenía, bueno, usted tiene que venir a hacer el servicio a la frontera. ¿Qué es esta frontera? La frontera, hoy gran parte de lo que conocemos como la Patagonia, algunos habrán viajado, otros la conocen, otros la conocen por revistas o fotos, estaba poblada por las poblaciones originarias, valga la redundancia, indios. Martín Fierro lo va a contar numerosas veces en el libro. De hecho, se escapa después con el indio, a la tierra del indio. Esta frontera entre el criollo, los descendientes de los españoles, y los indios. Bueno, tiene que ir ahí a defenderla. ¿Defenderla de qué? De los indios, que los llamados malones, cruzaba esta línea imaginaria y robaba el ganado de los estancieros del sur. Entonces, Martín Fierro y muchos gauchos como él salen a defenderla. Los obligan a defender esa frontera. Ahí viene, eso es como también empieza a narrar esa injusticia el Martín Fierro. Dice, bueno,
yo que no tengo propiedad, yo que no puedo disfrutar de mi vida con mi familia, tengo que defender la tierra, las posesiones de aquellos que me quieren dejar sin tierra. Porque, digamos, esta gente que tenía estancias iba a comprar numerosas estancias, numerosas parcelas de tierra, dejando al gaucho sin su medio de vida. Martín Fierro, tras algunos enfrentamientos, se logra escapar de la frontera y va a una pulpería. Otra palabra rara, pulpería, cuesta, también para nosotros, porque digo, es como un almacén de ramos generales, como una pequeña tienda en el medio de la pampa donde transcurría la vida social, porque ahí se juntaban los viajantes, los comerciantes, los gauchos, y tomaban las copas, se alimentaban. Bueno, en eso se enfrenta con un moreno. Esto quiere decir, moreno en términos de piel, debe ser como de piel negra, pero en realidad el término correcto usarlo es un afrodescendiente, que también es muy negado en la historia argentina, porque dice, bueno, Argentina somos todos blancos, que viene de la emigración europea, que es un grave error también, digo, hay un gran aporte de la emigración europea, pero al mismo tiempo está la población originaria y la población afrodescendiente, que se fueron mezclando bien mal regular a través de guerras, conflictos, enfrentamientos. Me metí con el régimen con lo de Igor, me parece. No sé. Si Elena me escribe en castellano, lo entiendo y le respondo. O si alguien me lo traduce en castellano, lo traduzco. ¿Qué tenemos? Tenemos a estos pueblos que se empiezan a ver estos personajes. Los personajes son, sobre todo Martín Fierro, que es como el eje del libro, se llama así. Martín Fierro. Después están los indios y los morenos, los afrodescendientes, que todos compiten. Gracias, Lolita. Ahí aflojo. Ahí reduzco un poco la velocidad. ¿Sobre qué años dices? Sí, que tenía los años que estamos hablando son sería la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1850 al 1900. Esos son los años que se da esta transformación en Argentina. Que también conlleva otros procesos, por ejemplo, en la unidad nacional. Antes de esto, Argentina tuvo distintos nombres: las Provincias Unidas de Río de la Plata, la Confederación Argentina, y luego, después de 1862, tiene el nombre como hoy la conocemos, que es República Argentina. En estos años se empieza a dar este proceso de apropiación de la tierra, en el cual gente con mayor capital compra tierras en las que habitaban gauchos, indios, afrodescendientes, pero como no tenían título de propiedad, se las quedaban. Y ellos eran expulsados. Muchos de ellos, como Fierro, parten a la frontera. En la frontera se escapa. Dice, yo no me puedo quedar más en el fortín, es una vida pésima, no hay paga, es maltratado por los oficiales, entonces se escapa. Va a esta pulpería, se enfrenta al moreno y lo mata. Frente a esto se convierte en lo que se denomina un gaucho malo, un gaucho que es un rebelde frente a la ley. Entonces es perseguido. Pensemos también que para estos años no hay una idea de poder de policía. No es que viene la policía y lo detiene, sino que se arma una partida y lo encuentran, una partida de milicias. Es decir, 4 o 5 soldados que van en busca de esas características, esa persona con esas características. Lo encuentran y se baten a duelo. En eso, uno de los perseguidores de Martín Fierro dice, pero este tipo es bravo en combate con mucha valentía, con mucha bravura. Entonces es injusto un combate tan desigual entre, ponerle varios, entre 5 o 6 contra 1. ¿Qué hace? Se pasa al bando de Martín Fierro y combaten juntos. Terminan ganando, pero dicen, nosotros no nos podemos quedar acá. No nos podemos quedar más en la tierra, en lo que seamos en la Argentina, porque nos van a seguir persiguiendo. ¿Qué hago? Me voy, pasamos la frontera, me voy a vivir con el indio. Y ahí empieza todo un libro de denuncia. Ahí termina, a grandes rasgos, termina el
el primer libro del Martín Fierro, que nos cuenta justamente esta denuncia social. Que empieza a decir, bueno, me están sacando de la tierra, me están mandando a combatir a una frontera que no tengo por qué combatirlo, no me están pagando, no puedo ver a mi familia y sufro malos tratos. Bueno, me voy a vivir con el indio, que aunque sea vivo en libertad. Esa es la reflexión. Martín Fierro al final de ese libro señala que él cuenta injusticias que todos conocen, pero al mismo tiempo nadie cuenta. Entonces, bueno, ahí ese es un sabor medio semi-amargo, digamos, porque no semi-amargo, es muy amargo, en el sentido de que tiene que abandonar todo, su familia, su tierra, para irse a vivir a la tierra extraña, a la tierra del indio. Está bien, vive en libertad, pero tampoco tiene está la vida en comunidad de los pares. Al cruzar la frontera, Cruz, su amigo, se enferma y muere. Y luego empieza a tener algunos problemas con los indios, que al principio se mostraban muy, muy pacíficos. Él lo dice, y de hecho hay ejemplos históricos donde, digamos, por decirlo así, blancos cruzan la frontera y terminan viviendo y hasta liderando grupos de indios. La discusión pasa por los malos tratos de una india que había tenido un hijo, que era el hijo del cacique, con el cacique, digamos, el líder de los indios. Y estaba medio enfermo. Y acusaban a una joven cristiana de haberle hecho brujería. ¿Por qué hay una joven cristiana viviendo entre los indios? La respuesta es, en estos malones, los indios entraban, no solo se llamaban ganado vacuno, sino también libros, artefactos, otros artefactos, y mujeres. Se llevaban como cautivas a sus poblaciones. Entonces, el indio no tiene mejor idea que asesinar al hijo de la cristiana. Todo esto en presencia de Fierro, que se va a tener duelo, y en el momento que el indio está por matarlo, interviene la mujer y lo salva. Entonces dice, no, está todo bien con la frontera, está todo bien con los indios, pero tengo que volver. Pasaron 10 años, extraño a mis hijos, no sé qué fue de ellos, pero yo acá no puedo vivir más. Esta idea de que en la negación de la vida, digamos, civilizada, tampoco lo satisface la vida del indio. Esa negación, la vida en libertad plena, tampoco permite la construcción de una comunidad de vida entre pares, en un otro, una familia. No se puede encontrar eso. Entonces decide volver a lo que digamos a la Argentina. Digamos, este ir y volver muchas veces es a caballo. Digamos, el relato se narra a caballo. Esta idea de que Fierro, el medio de transporte utilizado, el caballo es el único disponible en la Pampa en ese momento. Digamos, el ferrocarril va a llegar conforme pasen los años. Y eso también aceleraría la destrucción de la vida como lo conocía Martín Fierro. Bueno, cruza. Esta cosa de cruzar por ahí también es un poco paradójica, porque en las regiones de frontera no es que uno cruza y dice, bueno, ya estoy en Argentina, estoy con los indios, sino que hay como una escala no es un blanco y negro, sino está bueno pensarlo como una escala de grises, donde, bueno, tenemos o gringos más indios más cristianizados, o cristianos más indígenas, digamos. Se va dando ese gris entre una zona y la otra. De cualquier manera, Fierro vuelve y se encuentra con sus hijos, que tienen muchos problemas. La vida no ha sido fácil. Dice, la vida del gaucho tiene que perder a su mujer, que tiene que buscar a otro hombre para su sustento. En ese momento no era que una mujer podía, menos una mujer gaucha, podría hacerse cargo de todas las cosas, podría tener presiones de la policía, del juez de paz. Entonces buscaba a algún hombre para que no solo la consuele, sino también satisfaga esas necesidades materiales. No estoy diciendo con esto que esté bien o mal, sino es lo que narra Fierro. Y sus hijos fueron entregados en forma de guarda a distintas personas. Uno de ellos, el hijo menor, a un viejo vizcacha, se llama, que es bastante pícaro, y lo que busca siempre es una convivencia con el poder, diciendo, bueno, nos van a mandar, pero siempre es conveniente ser amigo del que manda porque tiene algunos beneficios. Entonces,
Son todas esas lecturas que empiezan a hacer, que son para mí súper interesantes, sobre todo sobre la relación con el poder, siempre ser pragmático, que a Fierro tampoco le terminan de cerrar. Y él le dice a su hijo, esto no está bien. Una cosa es obedecer y otra cosa es acomodarse, depende de la circunstancia de conveniencia, que esa vida pragmática no lo iba a llevar a ningún lado, que no es honrada, porque no responde a ninguna regla moral, digamos, de ser honesto, de luchar por lo que no cree. Bueno, Fierro, de hecho, por vivir como él cree, tiene que irse a la frontera. En cambio, la enseñanza de Vizcacha es, no, bueno, trata de acomodarte, vivir tranquilo, pero no, digamos, no te comprometas demasiado. Entre otras, ¿no? Digo, ser amigo del juez o del policía, que es una figura mala en la frontera. Perdón, mala para el gaucho. ¿Por qué? Porque es el que le está sacando las cosas, está sacando su modo de vida. Bueno, eso es como a grandes rasgos lo que empieza a pasar. Aparece otro de sus hijos, el mayor, que también tuvo problemas y enfrentamientos, pero que bueno, que lo fueron superando y se llegan a encontrar en otra pulpería donde se abrazan y comparten de vuelta información y abrazos. Bueno, hoy también en la pandemia es medio complicado, pero en ese momento, bueno, en esa narración sí, vuelve ese contacto más físico, más afectivo. Lo que es importante también, aparece el hijo de Cruz contando su historia, que también tenía unas tías que lo retaban con una fe cristiana muy católica, muy fuerte, y lo vivían retando. Entonces busca una forma de escaparse y también tiene un relato mucho más llevadero y divertido, digamos. Ahí Fierro lanza una de las frases más memorables de Martín Fierro, que es justamente, dice, bueno, mira, me la sé memoria justamente por las veces que se repite, tanto en muchos ámbitos de la vida social, en la casa, puede decir, bueno, algún consejo, hasta creo que los políticos la han nombrado. Dice, bueno, el Martín Fierro narra y dice, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Mi rezado no es la mejor, digamos, pero bueno, apunta a esto, a pensar de que primero la unidad en la comunidad. No estaremos peleándonos entre nosotros, sino organizándonos, viviendo la vida en común, poder hacer frente a los desafíos que vienen de afuera. Esto no es, pensemos en la conquista militar, sino es una conquista económica mucho más solapada. Argentina no sufrió invasiones, y menos en la época que estamos hablando, no tuvo la guerra en su territorio. Tuvo un par de enfrentamientos, la guerra del Paraguay, la guerra con el Imperio del Brasil, están ahí en el documento que ahora si quieren se los comparto de vuelta, les paso el link, pero no lleva la guerra en su territorio, sino que, bueno, está por fuera, digamos, en el Paraguay, en el Brasil. La última gran guerra que tenemos es la guerra de Malvinas, pero ya en 1982, ya los gauchos no existían, ya era una sociedad contemporánea, no podíamos, no va con el contexto del libro. Cuentan esto y aparece otra figura, vuelve. Esto es interesante, en el Martín Fierro siempre hay vueltas, ¿no? El Martín Fierro vuelve a la civilización, digamos, vuelven viejos enemigos que no son enemigos, digamos. Aparece el hermano del Moreno y empiezan un duelo. ¿Cómo es ese duelo? Empiezan un duelo con la guitarra, con coplas, y se van preguntando, ¿pero qué es la justicia? ¿Pero qué es la ley? ¿Qué es Dios? Bueno, un montón de preguntas muy interesantes que en otro momento, bueno, en otro contexto, las podemos leer en otros libros, por ejemplo, de filosofía. Los libros de Platón narran eso, de alguna u otra manera. Digamos, esa idea de diálogo socrático está presente. Entonces, es muy interesante porque el Moreno dice, la ley es como una telaraña. Agarra a los chiquitos, a los bichos chiquitos, digamos, a los insectos chiquitos, pero al mismo tiempo a los grandes, no, los grandes la rompen. Un animal grande, una ardilla, ya la telaraña es medio un chiste. Entonces es fácil romperla. Son datos muy interesantes que da el Martín Fierro para reflexionar.
Y bueno, y dice, bueno, vamos a pelear, le dice el moreno. Dice, no voy a pelear, ya ahora me voy a comportar, voy a ser un gaucho bueno. Y parte ¿cómo decirlo? Parte con sus hijos a por la pampa, a cumplir su destino, o a trabajar en alguna estancia, o al mismo tiempo a ser labradores. De esto de que ser campesinos en el sentido de cultivar la tierra. Está bueno pensarlo a mí, esta relectura que hice yo, digo, ¿por qué digo también el Martín Fierro? El Martín Fierro es un libro que casi todos los argentinos conocemos. Es muy difícil no conocerlo por nuestra educación. En el colegio en la escuela, nos hacen leer el Martín Fierro. Entonces, sea en mi provincia o en cualquier otra, toda la Argentina lee el Martín Fierro o tiene noción de lo que se habla. Pero hay como dos grupos que son muy interesantes. Por un lado están, digamos, si lo queremos pensar en términos más políticos, que está bueno pensarlo así, bueno, a mí me sirvió para entenderlo también, es, por un lado, los oprimidos, digamos, o los que están perdiendo, que vendrían a ser los gauchos, los morenos y las poblaciones originarias o indígenas. Y por otro lado, que no aparecen, los ganadores o opresores, no están apareciendo, pero siempre da alguna línea por donde encontrarlos a lo largo del libro. Entonces encontramos al juez de paz, encontramos al policía, encontramos a los estancieros y al gringo. El gringo, entendido, muchos de los países centroamericanos dicen el gringo como el estadounidense. Nosotros para el gringo lo pensamos como el italiano, el español, bueno, sobre todo el italiano porque no entiende el español es más, sería mucho más asimilable. Pero que es el extranjero, que viene a trabajar el campo por menor precio que el gaucho. Es más dócil, viene a trabajar y se va o se queda, no hace mucho problema en cuanto a trabajo. En cambio, el gaucho sí es más problemático, le gusta vivir en libertad, hay como un código entre el patrón que hay que respetar, o sea, es una relación mucho más igualitaria que también para el estanciero debe ser un poco más molesta. Ya viene el gaucho y se me planta, me dice, no, voy a exigir esto, pero ¿cómo es esto? Bueno, traigo inmigrantes que hagan el mismo trabajo y que no, de alguna manera, no me cuestione tanto. Pero también es interesante que la discusión y el problema se da entre ellos, entre los oprimidos, digamos, y no entre los opresores. No hay una revuelta. No hay, bueno, Martín Fierro organiza un ejército de gauchos y sale a pelear. Que de hecho históricamente pasó. Hay algunos ejemplos en la historia, como la de López Jordán, rebeliones gauchas, la de López Jordán, la de Felipe Varela, que se levantaron contra el poder de los estancieros, o digamos también de la clase política de Buenos Aires, que buscaba de alguna manera llevar esta lógica de apropiación de la tierra, esto es decir, bueno, corro al gaucho, pongo estancias, cerco el terreno y me lo quedo. Ahí está, Rodion Saysev me hace una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el criollo y el gringo? El criollo es hijo de españoles en América, es todo hijo de la tierra, digamos. Ya estaba, digamos, es como el local. Y el gringo es el que viene de afuera. Hay una parte muy interesante que el hijo de Fierro cuenta, bueno, yo tuve que ir a la frontera también a defender, pero porque un crimen que se me acusó injustamente. En cambio, el gringo va a ser el que no entiende. Entonces, en esta diferencia dice, pero eso digamos es como una vivada, es una forma de saltarse la norma, diciendo, pero por picardía se logra esquivar el castigo. Entonces, el hijo de Fierro, el natural, el local en la tierra, pierde frente a las normas y dice, bueno, usted tiene que ir a la frontera a defender, y en cambio el gringo, a un delito que cometió, no lo dice. Se hace loco, no entendí bien, ¿no? Y se escapa. Vuelve esto de la ley como telaraña, ¿no? Que agarra a los chiquitos, pero no puede contener a los poderosos. Es en eso, me parece que también ahí hay un proyecto de Argentina que está en discusión, ¿no? Tenemos por un lado el proyecto de los gauchos, que claramente está en derrota, o derrotado para ese momento, y el proyecto de las élites, que es, bueno, la apropiación de la tierra, traer el capital extranjero, digamos en esta época, y a partir de 1862,
que se sella la unidad nacional, empieza a haber grandes inversiones en el ferrocarril, en el telégrafo, y todo esto va acelerando la integración de Argentina, no solo como país, sino también diferenciándolos, integrándolo y hacerlo más cercano. Con el ferrocarril se acortan distancias en cuanto a tiempo, la distancia sigue siendo la misma. Entonces, la vida del gaucho empieza a perder lugar fáctico, digamos, por ejemplo, material, en realidad empieza a desaparecer porque no tiene tierra donde desplazarse libremente, no hay ganado del cual apropiarse. De hecho, en los contratos de inversión de ferrocarril, sobre todo con compañías británicas, se les da 20 leguas o cierta cantidad de territorio a los dos lados de la vía. Y sobre todo en la región pampeana, que es la más fértil. Entonces, al cercar todo eso, el gaucho, sin título de propiedad, no le queda otra que o trabajar en alguna estancia o al mismo tiempo o irse a la ciudad. O convertirse en un gaucho malo y salir a rebelarse y matar gente y pelear y esas cosas. Que es la salida que da Fierro. Perdón, que los pajaritos se pusieron a cantar todos al mismo tiempo. Ahí está. En ese sentido, Fierro dice, bueno, vamos a construir, de alguna manera se acepta la derrota, digamos como en esta batalla, pero la guerra va a seguir, digamos, siguen los hijos de Fierro. La comunidad va a ser construida de alguna u otra manera. El proyecto del gaucho, si bien el gaucho es destruido, sí se va a poder dar esta lucha después en la historia, en lo político, en lo cultural, para volver. Digamos. Y el gran enemigo es el gringo, que le saca el trabajo al gaucho. Pero no entendiéndolo hoy como los problemas por ahí más de los estadounidenses con los migrantes de los países latinos, sino de otra forma de ver las cosas, digamos. En la estancia, bueno, no, le damos trabajo al gringo y no al gaucho. Y lo desterramos, ya le sacamos el sustento. Entonces, o el gaucho va a tener que obedecer, o va a tener que morir de hambre. Entonces, ahí viene todo este proyecto que se encuentran enfrentados. Por un lado, el estanciero, apropiador de la tierra, otro del gaucho, una sociedad más igualitaria, más justa, que, bueno, encuentra sus roces a lo largo y ancho del libro. Antes de seguir hablando, sé que por ahí lo resumí demasiado rápido, vengo bastante bien. Ahí estaba chequeando la hora. Si alguno quiere hacer preguntas, podemos ir charlándolo. Ponga la cámara, el micrófono, lo hacen por el chat, no hay ningún problema. Yo aprovecho esto como un minutito de silencio y voy poniendo los datos que les prometí. Este es mi email. ¿No hay ninguna duda? Bien. Lunfardo, wow. Buena pregunta, Elena. El lunfardo es una mezcla del castellano con las lenguas de los países migrantes, que migraron a Argentina. Por ejemplo, puede ser el italiano, sobre todo tiene una carga muy fuerte del italiano, o del gallego, del gallego, si bien es una entidad subnacional en España, también hay palabras que vamos que vamos tomando de esas lenguas. Por ejemplo, el trabajo, en italiano se dice lavoro, es trabajar. Nosotros, en lo coloquial, con amigos, amigas, uno pregunta, ¿de qué laburás? Esa transformación, laburás es trabajar, pero es de alguna manera una castellanización del italiano. Entonces, se empieza a dar, sobre todo en la zona de Buenos Aires, ahí le mostré el mapita, o después se los comparto de vuelta, donde se da más fuerte ese proyecto de inmigración y se mezclan esas lenguas. A eso es lo que digo. Muy buena pregunta y bien que la tenías ahí guardada. Y ahí les paso también el link del Martín Fierro por si lo quieren ir leyendo. Y ahora, después de esta pausa, si quieren, seguimos un poco más con el dato más histórico. Comparto pantalla.
Ahí está. Ahí está completo. Si bien tiene un montón de versos, es muy fácil de leer. Yo lo leí en un día un día y medio, la ida y la vuelta. Bueno, no, de nada, Lolita. También para pensarlo de esta manera, de la manera que ustedes quieran, digo, lo interesante es repreguntarnos. Yo cuando volví a leerlo después del colegio, descubrí un montón de cosas. Es lindo ese ejercicio, lo recomiendo que hagan con cualquier libro. Pero también pensarlo, el Martín Fierro en clave histórica. José Hernández, en ese momento, si bien nace en 1834, estoy diciendo bien, en la provincia de Buenos Aires, después termina migrando a la provincia de Entre Ríos, la provincia más al norte, chiquitita, ahí les muestro bien el mapa, si no se pierdan. Si no sería como que yo esté hablando de Oblast, ustedes estén hablando de Oblast y yo diga, sí, ¿cuál? Bueno, de hecho, en gran parte conozco porque estuve 6 meses ya viviendo, pero ahí vamos por las entidades. Bueno, Buenos Aires, esta región, él vive, nació por esta parte. José Hernández migra a lo que sería la otra provincia de Entre Ríos, que es esta chiquita. Se llama Entre Ríos, pues justamente está en el río Paraná y el río Uruguay, que lo divide, que es el límite con Uruguay y con Brasil. En esta provincia se había alzado una revuelta contra Buenos Aires, liderada por Justo José de Urquiza, en 1852. Después les comparto el Word. ¿Qué hace? Dice, estamos cansados del dominio de Buenos Aires, queremos cambiar las cosas. Hace una revolución junto a un ejército y vence en 1852 en la batalla de Caseros. Después de eso, José Hernández abandona Buenos Aires y va a vivir en Entre Ríos. Esta decisión política es trascendental porque es muy importante en la vida de José Hernández. Porque hay 2 partidos en pugna en Argentina en ese momento, los unitarios y los federales. La explicación más sencilla, más de escuela, es los unitarios quieren un gobierno central y los federales un gobierno federal que respete las autonomías provinciales. Nosotros en Argentina hoy tenemos 24 subdivisiones, tendría que ser 23 provincias y una ciudad autónoma, que es la capital federal. Pero va mucho más allá. No solo es la autonomía de las provincias para poder decidir algunas cuestiones como bandera, constitución, educación, sino también del respeto de la forma de vida de cada pueblo. Los federales son decididamente más religiosos que los unitarios, que toman las ideas de Europa, pero no es que hacen una reflexión de las mismas, sino que es, tenemos que hacer lo que hacen en Europa. Esto es liberalismo, utilitarismo, separar la iglesia del Estado, pero sin una perspectiva crítica. No es, pensemos esto, ¿cómo vamos a adaptar estas ideas a nuestro país, a nuestro suelo? No hay eso. En cambio, los federales parten al revés, de la idea de la protección, de los valores de la tierra, no en cuanto sí, sino de las poblaciones que habitan. Decir, este pueblo se vincula de tal manera con la tierra, respetémoslo, fijémonos siempre en el cuidado y la construcción de una comunidad política distinta a la que plantean el modelo de Europa de 1850, digamos, del liberalismo a ultranza, de la industrialización, en contra también de la represión, sobre todo del capital, del trabajo por el capital, que tanto, en esas épocas se habla, ¿no? José Hernández vive en Entre Ríos, sirve a las tropas de Urquiza, de hecho va a estar del lado de la Confederación Argentina. Porque yo dije, al principio de la charla habíamos dicho que, había comentado que Argentina tuvo distintos nombres, pero también distintas formas de organizarse. En un momento Buenos Aires se separa del resto del país, que se va a llamar Confederación Argentina. Hasta la batalla de Cepeda, sí, ahí en el Word ese que tengo, no lo puse, pero lo cuento, donde las tropas de la Confederación vencen de vuelta a Buenos Aires y dicen, ustedes tienen que integrar sí o sí la nación. Sí, Buenos Aires acepta, también como aceptan los vencidos, pero en 1862 se cobra una revancha. Y dice, ahora vamos a empezar a mandar nosotros. En 1862 se produce la batalla de Pavón. Urquiza, aquel líder que había destronado
a Rosas, digamos, el líder anterior, pierde. Y las tropas de Buenos Aires de a poco van imponiendo el control a lo largo y ancho del país. José Hernández se exilia por sus pensamientos políticos en Brasil en 1860, si no me equivoco, 65, 68, por el asesinato de Urquiza en manos de otro caudillo federal, gaucho, López Jordán. Se exilian, porque los iban a buscar y los iban a matar. Y José Hernández, perdón, y el Martín Fierro es hijo de este exilio, ¿no? La primera parte del Martín Fierro es una crítica. No puede ser, al gaucho lo están matando, al gaucho le están sacando sus tierras. Ustedes priorizan al gringo antes que el criollo. Esa discusión está. En cambio, la vuelta del Martín Fierro viene a conciliar un montón de cosas. Ya no es un texto de denuncia, sino es un texto de conciliación, si se quiere. O sea, una resistencia mucho más inteligente, más pragmática, sabiendo de que, bueno, perdimos, pero podemos todavía rescatar un montón de cosas siempre y cuando no lo hagamos por las armas. Porque hay una diferencia de 7 años entre la publicación del primer libro y del segundo. En el segundo libro es de 1879, donde pasan o estaban por pasar otras cosas. Digamos, hay un fortalecimiento del interior, también producto de la guerra del Paraguay, que es de 1865-1871, si no me equivoco, una guerra desastrosa para la población paraguaya, en la que muchos de los gauchos son reclutados como soldados. Ahí empieza también una tímida comparación que lo hacía mientras leía y me acordaba un poco de historia de Rusia, con los cosacos, de alguna manera. Esta idea de jinetes que salen a pelear, bueno, a diferencia de los cosacos, por ahí los contrataban o había ciertos arreglos o convenios para apoyarlos a la lucha, acá era llevarlos forzadamente. De hecho, en provincias como, si voy por acá, esta que estoy marcando acá en el mapa, que es La Rioja y Catamarca, se los llevan esposados, con grilletes, como si fuesen esclavos, a pelear al Paraguay. Estoy con el cursor. Estos enfrentamientos, Buenos Aires vuelve, después de salir victorioso de la guerra del Paraguay, que termina de consolidar la pretensión argentina de muchos territorios que por ahí hoy se conocen en el mundo. Por eso, las cataratas del Iguazú, que están por acá, son una de ellas, que es el producto de esa guerra, y no es tan conocida la provincia de Formosa, que es este pedacito, esta franjita. No tiene un atractivo turístico a nivel mundial, eso es lo que digo. Bueno, Buenos Aires vuelve a ser de las suyas, digamos. Buenos Aires, digamos, en la historia argentina es medio, yo lo digo medio en chiste, los malos de la película son los que siempre tienen como un planteo de autonomía o de libertad que es contrario al espíritu de unión con el resto de las provincias. En este sentido, Buenos Aires sale en 1880 una ley para federalizarla, para hacer la capital de la nación. Esto es lo que privaría a la provincia de un espacio, digamos, como en este caso Moscú es un distrito federal, es una ciudad federal y es diferente al Óblast de Moscú. Bueno, ese es el planteo, digamos. Es sacarle a la provincia de Buenos Aires esa ciudad que era también fuente de riqueza. Natalia, buena pregunta. También cierro esta idea y te contesto. Y también con esto, porque ya tampoco a Hernández no le quedaba mucho tiempo de vida. En 1880 hay un levantamiento y es reprimido fuertemente por las tropas del interior. Y en 1880, aquel soldado que supo triunfar sobre las tropas de Buenos Aires, Julio Argentino Roca, se convierte en presidente. Y hace una nueva alianza entre Buenos Aires y el interior, que le va a permitir gobernar Argentina hasta 1916, con más o menos conflictos. Natalia, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en la vida diaria uno lo que se sigue, este eufemismo, como decirlo, bueno, lo presento como que son muy comunes. La verdad que no es que uno se junta con amigos y lo usamos, pero sí está presente como un sustrato, digamos. Como esta idea de
de bravura, no solo es, por ejemplo, la guitarra, el mate. El mate está impregnado en la vida de los argentinos. De hecho, a mí me cargan porque no me gusta el mate, pero mis amigos y mi familia son de tomar mate. Ahí les mando unas imágenes. Y esto está a lo largo y ancho de toda la obra, el mate. Bueno, el uruguayo no, el mate. Que es raro, pero tiene esta idea de comunión, de estar con los demás. ¿Cómo se usa? Esto en términos de pandemia, hoy no lo usamos tanto, cada uno tiene su mate, porque puede ser muy peligroso para la transmisión del coronavirus. Bueno, esta bombilla, así como la vemos, esta especie de vaso se llama mate. La bebida se llama mate y este recipiente también se llama mate. Esto sí, esto de Martín Fierro como 100%, digamos. No hay nada más agochesco que el mate. Bueno, se le pone una yerba, la yerba mate. Perdón si no se entienden con tantos mates, después uno me pregunta y no hay problema. Se le pone agua caliente, no hirviendo, también lo fui aprendiendo con los años, y se toma. Es uno para el cebador, para el primero que pone, se le vuelca el agua, toma uno, y después vuelve a ponerle agua y se lo pasa a otro, y así sucesivamente. Esto es en rondas. En el Martín Fierro aparece esto alrededor del fogón. Es un fuego que se hace es un fuego, nada, es de prender fuego y sentarse a conversar. Justamente en esa lógica está el mate, está el fuego, el compartir, estar con el otro. Lo digo hoy en día porque no es que cada uno lleva su bombilla, sino que todos toman de la misma bombilla. Es un clásico. En eso sí, por ahí frases no, pero esto nos quedó marcado a fuego, digamos. Mira, que tiene otra imagen donde se puede apreciar también la yerba. Ahí se las pongo. Ahí está la yerba, el mate y la yerba. Por ahí está un poco lavado ahí, le pusieron más agua de lo que tiene que ir. Yo sé de mate, pero no me gusta tomarlo, creo. A mí no me gusta tomarlo, pero creo saber de mate. Algo así estaría bien hecho. Así queda bien. Así sería un buen mate. También es muy común en lo que es la región del Paraguay, Brasil, Uruguay. Se comparte, bueno, de hecho, ese mate paraguayo. Eso sí, en cualquier reunión, no de noche, no es una bebida alcohólica, no tiene nada, la yerba no está fermentada, no tiene efectos secundarios alucinógenos. Sí, Natalia, es un poco más, hay miles de formas de tomarlos, ahora profundizo. Sí, hay una diferencia entre bombilla y pajilla. Ana pregunta, sí, la bombilla siempre es de metal. La pajita puede ser de plástico y no va para esto, porque el agua está muy caliente. Entonces, no se usa. Y es muy personal. Cada uno, digo, a las regiones que si alguno tiene la oportunidad de viajar por Argentina, cada región que vaya, cada pueblo, cada provincia le da su propia impronta. Por ejemplo, que también tenemos de metal. Pero pueden ser de silicona. El mate, lo importante es que adentro tenga yerba. Eso es fundamental. Bueno, es esto, el compartir. ¿Qué más? Bueno, ahí hay un ejemplo de cómo se está sirviendo. Eso sí, nos queda marcado a fuego. Y esta cosa, dijiste, la calabaza es otra cosa. Sí, tengo entendido que sí. Sí, sí. Si nosotros la bebida la llamamos mate, o sea, es como el combo, digamos. Bueno, pasame el mate. Bueno, uno piensa cuando lo está armando y dice, bueno, se refiere al recipiente. No, después pasame la yerba, bueno, y ahí queda armado. Pero una vez que está armado, decimos, pasame un mate. Y hablamos de todo el contexto. Sí, es natural, está hecho de madera y después le pueden poner cuero. Acá, bueno, tenemos un detalle también de metal. Hay un montón. Digo, mi mamá tiene uno de silicona que es reversible porque después no es sencillo sacar la yerba porque se vuelve todo dura de tantas veces de echar agua. Y se queda pegado. Pero es eso. Eso sí queda bien marcado. También está la cosa de la bravura, la guitarra. También tenemos la guitarra criolla, que es una guitarra no acústica, digamos, no es eléctrica. Es una forma también de en las reuniones juntarnos, si da el clima, el humor entre los participantes, juntarnos, tocar unas canciones.
esto también de hablar. También está el Martín Fierro y se ve en una parte cuando hablan de las coplas y de cantar, dicen, bueno, no solo es cantar, sino también cantar por algo. Bueno, el Martín Fierro es un canto de algo. Hay una idea, hay algo fuerte detrás. Que por ahí algunos se pone a cantar, se pone a charlar y no tiene ningún sentido. O hay más que el placer, dice algún chiste. Pero entre mate y mate, esto es importante, siempre hay una conversación. Se puede dar, siempre se da a horas tempranas de la mañana, a la mañana, a la tarde. En realidad va todo el día, salvo la noche que si uno quiere va a alguna fiesta, algo, no le van a ofrecer mate, le van a ofrecer una bebida de alcohol, con alcohol. Pero si es para compartir, una frase que usamos muy comúnmente, venid a tomar unos mates. Venid a casa a tomar, pero no es a tomar y nos miramos como cada uno toma la bombilla, sino es a meter una charla, contar problemas, cómo nos va en el trabajo, en la familia. Entonces, algunas veces, yo siempre digo a amigos y amigas que llegan a Argentina, te tienen que invitar a tomar un asado, a tomar mate, y algunos también agregan a tomar un buen Fernet, que es una bebida también, no es tradicional, pero es argentina, digo, fue nacionalizada, es de origen italiano, pero se popularizó acá en Argentina muchísimo. Es como el cachapuri, digamos, que es georgiano y en Rusia les encanta, a mí me encanta, tiene la misma impronta. ¿Qué más? Bueno, para hacerlo así, el final de la historia también de Hernández, como le decía Natalia, que a Hernández le quedaba poquito de vida. Hernández fallece en 1886, es un gran año para la Argentina en términos económicos, crece un montón, y al mismo tiempo, bueno, y se termina la presidencia de Julio Argentino Roca, que es como la gran presidencia del siglo XIX por la forma de consolidar el Estado Nacional. Se consolida el Estado, se abren escuelas, se amplía la red de ferrocarril, un montón de hitos importantes se dieron en ese periodo. Después viene un periodo de crisis económica que, bueno, después se va a ir subsanando, digamos. La idea también es que se consolida con este tiempo el modelo agroexportador. Digo, Argentina busca inmigrantes que vengan a trabajar para explotar la tierra. Se explota la tierra y se vende esos productos, pero siempre materias primas sin elaborar al resto del mundo. Ovejas para las fábricas inglesas de tejido, maíz, trigo, y después a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se empieza a dar la exportación de carne. Carne argentina que, si conocen, dicen que son las mejores del mundo, se empieza a dar a finales del siglo XX. También otro detalle que me faltó contar es qué pasó con los indios. En el periodo anterior, en lo que sería, se está escribiendo el Martín Fierro, lo que sería 1872, más palpablemente 1874, cambia la estrategia del gobierno. El gobierno había pensado, hay un mapa, cambiado la estrategia de fortines. Esto quiere decir que la frontera india, más o menos, voy a pasar con el cursor, toda esta región, en vez de poner fortines móviles y zanjas, que los malones, los indios aprendieron a cruzarla rapidísimo, no eran muy difíciles cruzar una zanja, cambian a una técnica más agresiva y de expropiación de la tierra. Se organiza el Ejército Nacional y sale a la conquista, está mal llamada la conquista del desierto. Toda esta zona, lo que hoy es la provincia de La Pampa, Neuquén y la Patagonia, que sería Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Ushuaia, es colonizada a través de la fuerza. Hay enfrentamientos con muchos pueblos originarios que son derrotados y ahí se abren dos líneas historiográficas o formas de pensar la historia de que hay un exterminio o al mismo tiempo hay parte de matanzas, pero otro tiempo de incorporación. De formas totalmente nefastas, digo, no son igualitarias, sino como trabajo en otras provincias, semiforzado, o como empleadas domésticas en casa de las élites de Buenos Aires. Pero que no corresponde, no es el mismo, tajantemente no sería el mismo modelo de apropiación que los Estados Unidos, donde hay un exterminio del indio, sino que acá hay como una especie de, como, a mi entender, asimilación restringida, si se puede poner entre comillas, es bastante como suave lo que estoy diciendo, con una represión muy fuerte, con matanzas, pero al mismo tiempo una incorporación no de igual, sino como una desigualdad, como un otro incorporado
por la puerta de atrás, digamos, como de segunda categoría. Eso es lo que quiero decir. Esa es como la idea. Y el indio desaparece totalmente, no en el sentido, ¿cómo decirlo? No físicamente, de hecho hay un montón de comunidades indias en Argentina, y el día de hoy se le reconocen una mayor cantidad de derechos y se busca que su modo de vida perdure al mismo tiempo que la sociedad contemporánea. Eso como a grandes rasgos, me estoy perdiendo, tenía el chat pero no lo llevo a leer. Como a grandes rasgos, después si hay preguntas, dudas, para comparar alguna otra cosa, o escriben o me mandan... me pueden ir comentando. Es eso, si quieren después leer, si también me abro para dentro del centro o de manera particular, les dejé mi mail, mi Gmail, por una videollamada, lo que sea, para seguir charlando sobre el tema, otras cosas de la cultura argentina, con todo gusto. Yo ya le dije lo mismo a las chicas y los chicos del centro, que encantadísimo, me encantan. Esta Julia la veo del otro lado. No sé, ¿alguna duda? Natalia, que hace algunas preguntas, me gustaron. Federico, ¿Sí? perdón. Aquí tenemos una pregunta más en el chat de Elena. A ver, Elena. Mate, Gomilla. Bueno, Igor a Igor me corrigió. Elena, no, en la vida cotidiana, tanto no, por ahí fue una mala expresión, es pensarlo como un sustrato. Está muy presente. De chico yo me peleaba con mi hermana, por ejemplo, y mi mamá me decía, bueno, acuérdense de Martín Fierro. En ese momento no lo habíamos leído, ¿no? Pero después uno lee y dice, bueno, y salta ese versículo, ¿no? De los hermanos sean unidos. Que siempre es interesante, sobre todo va a ser apropiado por el pensamiento nacional. Esta idea de construir una patria de iguales, libre, va a ser utilizado. De hecho, libros, yo he leído, lo utilizan frases del Martín Fierro. Que al salir, por ejemplo, en el enfrentamiento, pues se enfrentaban con cuchillos, es que al salir salga cortando. Esta idea de hacer daño. De hecho, hay un libro de un pensador nacional que lo utiliza, ¿no? que al salir salga cortando. A ver si pude responder esa pregunta, Elena. Y ahí está Igor que se fijó. Sí, yo no lo conocía porque la basa, uno lo puede decir, pero no creo que nadie en un lugar más especializado lo entienda. Pero, buena pregunta. Pero por ahí el más coloquial es todo mate. Cuando yo pregunto en Argentina, sí hay lugares. Ahí te comparto el mapa las voy a enumerar, pero ahí te comparto. Sí, no hay esta idea de reserva indígena, como en los Estados Unidos. Pero sí tierras donde habitan, y hay algunas, digamos, reservas, pero no es lo mismo que solamente ahí viven, sino que es, bueno, algún lugar, sea por su encanto natural o por la tradición del pueblo, que se constituye como reserva. Ahí paso. Las reservas para mí, los lugares para ir a ver, para palpar la comunidad, son las provincias del norte y noreste argentino. Salta, Jujuy, Formosa, el Chaco. Y después, en la parte del sur, Neuquén, Río Negro, ahí se la paso a mostrar en el mapa. Sobre todo, los pueblos del norte serán los Pilganá, los guaraníes, que todavía es muy importante en el pueblo paraguayo. Ahí vuelve. Toda la región, este es el noreste y el noroeste. La provincia de Misiones, si van a ver las cataratas que están acá, están enfrente a Puerto Iguazú brasileño, acá están Puerto Iguazú argentino, ahí están las cataratas, y todo lo que son las poblaciones de guaraníticas. De hecho, en tiempos de la colonia, se establecieron misiones jesuíticas, una misión especial de un grupo especial de la Iglesia Católica que convivió con los indígenas y creó ciudades, de alguna manera, poblados. Toda esta zona, de hecho, en Corrientes también se habla guaraní, que es un pueblo originario. Y acá tenemos en Chaco, en Formosa tenemos huichis, tobas,
Pilganá, Pilagá, toda en esta región. En Salta y Jujuy están aymaras, quechuas, también huichis y tobas en menor medida. Por los huichis y tobas son más de la raíz guaranítica, que es más cercano al Paraguay. En cambio, en el sur, me estoy yendo literalmente, si me puedo ver con el cursor, en la región de Neuquén, en la zona de los lagos, en Río Negro, hay una gran presencia, sobre todo de los mapuches. Pero para ver mejor la cultura mapuche, es recomendable ir a Chile, en algún sentido, por la mayor cantidad. En Chile son 2 millones de personas, son poblaciones mucho más asentadas, consolidadas y con una identidad mucho más consolidada, en el sentido de ser mucho más... permite también otras cosas que siendo poquitos se complica más. Igualmente el Estado argentino reconoce y busca enseñar las lenguas en las escuelas, se enseña tanto el castellano como el idioma mapuche, o los otros idiomas en sea tu grupo. No contamos con idioma oficial, todos usamos comúnmente el castellano, pero pues el más difundido. Ahí sí le puedo responder la pregunta a Ana. Termino con esto. En la Patagonia es más complicado, son regiones mucho más agrestes para ver la población originaria. Pehuenches, tehuelches habitaron todas estas zonas, pero también no es tan sencillo hoy en día, también porque fue cercado los terrenos para la cría de ovejas. Y en el sur se perdió, que es un destino muy interesante, en Tierra del Fuego, la población de los indios Onas, que eran los que habitaban en la Tierra del Fuego. Tierra del Fuego porque cuando los avistaron los primeros exploradores europeos, vieron las fogatas para calentarse en el frío. Entonces, bueno, por eso se veía el fuego de lejos. Y ahora tengo una pregunta de Angélica. Nombrar los eventos acontecidos más importantes de la historia argentina de 3 siglos. Sí, del 16 al 19. Está buena la pregunta, Angélica, pero yo no lo haría tanto del 19, lo haría del 16, perdón, lo haría a partir del 19 al 20. Somos un país bastante joven en cuanto a su historia independiente, tenemos 200 años de historia. Buena pregunta, después voy con la de Rodion. ¿Qué pasa? Sí, obvio, igual lo tratamos de hacer. Del siglo XVI es la conquista, estamos en fines del 1500, 1600, la conquista española, la fundación de Buenos Aires, de Santiago del Estero, que es la primera ciudad del territorio argentino. Después, casualmente yo lo digo medio con chiste, medio en serio, en Catamarca hay 2 ciudades que se llaman Londres y Los Ángeles. Las tenemos en territorio nacional, que también fueron los primeros poblados que se fueron fundando. Eso es la colonización española. Podría decirte en el siglo XVIII, 1776, la creación del Virreinato del Río de la Plata, que incluye Buenos Aires, Paraguay y Bolivia, parte de Chile también, que le da un poder a Buenos Aires que también arranca con esta idea de las élites, que no solo es la exportación de cueros, hoy tasajo es una carne de vaca muy dura, que se pone con sal para las plantaciones de esclavos en el Brasil o en las Antillas, en el Caribe, digamos. La fundación la creación del virreinato sería el hito más importante, diría yo. La Revolución de Mayo en 1810. Ahora, si quieren, les comparto el archivo. Bueno, ahí lo busco bien, o hago formas de hacerlo llegar al centro para que lo distribuya. La Revolución de Mayo, que es el hito de independencia en Argentina. En realidad no es formalmente la independencia va a ser declarada en 1816 en esta ciudad de San Miguel de Tucumán, pero es el primer paso a nosotros a tomar nuestras primeras decisiones. Bueno, corremos a los españoles y nosotros empezamos a tomar las decisiones entre criollos. Podría decir también la guerra con el Brasil, de 1825 a 1828, que termina con la creación del Estado de Uruguay como Estado tapón entre 2 grandes del sur. Después, en el siglo XIX, como venimos hablando, es muy importante la presidencia de Roca. Para mí es fundamental yo lo pensaría con
la de derrota de Rosas en Caseros, la de derrota en 1852, la derrota de Urquiza en Pavón en 1862, la presidencia de Roca de 1880 a 1886. Después diría, ya para el siglo XX, el voto universal solo para la población masculina secreto y obligatorio en 1916, que llega el primer partido popular a la Argentina al poder, la Unión Cívica Radical. El golpe de Estado de 1930, que da para otra charla, pero con gusto si me dicen, no, lo coordinamos, no hay problema. El golpe de Estado en 1943, el surgimiento del peronismo en 1945, la vuelta del peronismo en 1973, y después tenemos la dictadura cívico-militar de 1976, la guerra de Malvinas en 1982, el retorno a la democracia en 1983. Ahí metí un montón de historia argentina en 3 segundos. 18... En la década de 1980 se juzgan las juntas militares, aquellos que habían gobernado Argentina de manera dictatorial y genocida. De una manera así, en Argentina tenemos esas formas media malas de gobernar, pésimas de gobernar, desconociendo la voluntad popular y violando derechos humanos. Bueno, eso es esa dictadura. Y después la crisis del 2001 es muy importante, y la recuperación económica hasta la actualidad, digamos. Ana ahí te hizo una síntesis muy magra de la historia argentina. La de Rodion es interesante también la pregunta, el lunfardo. Sí, es muy interesante la pregunta. Se puede ver también un poco en Uruguay, pero no en el resto. ¿Por qué? Porque si bien la inmigración es un fenómeno común en América, tanto en América Latina como en América del Norte, con los Estados Unidos, es en Argentina donde la población inmigrante porcentualmente es muy importante. Digamos, Argentina llega a tener en un momento 4 millones de habitantes. Hoy somos 45 millones, pero en ese momento era, pongámosle, con el mejor momento del modelo agroexportador y de la inmigración, conseguimos poner alrededor de ser 4 millones de personas. 2,5 millones de personas son extranjeras. O sea, o sea, la mitad de tu población es de otro país, proviene de otro país, en edad adulta, digamos, no siendo niños. Entonces, la importancia que tiene, sobre todo en la región, el área metropolitana de Buenos Aires, Rosario, todo lo que se llama, hay un libro muy interesante de Ezequiel Gallo, un gran historiador, que se llama La Pampa Gringa, que va desde Buenos Aires a Córdoba. Toda esta zona que es sumamente fértil es donde se va sentando el inmigrante, toda esta zona. Entonces, de ahí nace el lunfardo. Pero también en Buenos Aires, donde esa gran ciudad donde se agolpan un montón de personas, la mezcla de lenguajes se va haciendo muy importante. En Uruguay, en menor medida, Uruguay es una población de 3 millones de habitantes desde hace fácil 30 años. Ahí no hay mucha variación. Y en Brasil desconozco porque es portugués. Entonces, no aplicaría el término lunfardo como tal. Pero digamos que la penetración del inmigrante sería la parte más fértil de la Argentina, que estoy señalando ahora con el cursor, que sería como una media luna así. Después, de hecho, después de la conquista del desierto, se empiezan a dar cuenta que estas tierras no son tan fértiles como las de la Pampa. Y hacen otras cosas, pero no es tan fértil. En cambio, ya en las regiones del norte, la inmigración es menor. Si bien es grande, es muchísimo menor a lo de Buenos Aires. Por ejemplo, sin ir más lejos, mi familia provienen tanto por parte de mi mamá de Galicia y por parte de mi papá de Italia, de Nápoles. Entonces, bueno, no digo que sean las de todos los argentinos, pero muchos argentinos pueden rastrear su origen en otros pueblos. También hay inmigración rusa en la misma época, me fijo los mensajes. Hay bastante inmigración rusa, sobre todo a partir después de las reformas de 1861. Y con los pogroms hay una inmigración de población de origen ruso judío en Argentina, que van a fundar colonias agrícolas. Por ejemplo, en Santa Fe una que se llama Moisés Ville sería Carlos Casares, bueno, hay un montón.
Sí, hay muy buenas telenovelas, en realidad son como documentales, pero mucho más livianos, o sea, no es un documental duro de historia, que son del canal Encuentro. Ahí ponen el canal Encuentro Historia Argentina, está en YouTube, por ahí habla más lento que yo, así que está bueno. Está también algo que han hecho por la historia argentina, de una historia, es un divulgador, a mi entender. En un momento a mí me encantaba de chico cuando empezaba a leer historia, pero después hay cosas que para una mayor precisión histórica no está tan correcto. Tiene una carga ideológica que no está ni bien ni mal, pero que por ahí desvía algunas veces los hechos, digamos. Sí. No, telenovelas nuestras, no. Hay telenovelas, pero son medias, son muy graciosas, no tienen, eh, no tienen un sustrato como de trasfondo histórico. Hay una que se llama Son de Fierro, digamos, porque no te abandonan, digamos, son esa idea. Cuando alguien dice, un argentino dice a otro, vos sos de fierro, es que no falla. Uno le puede decir al auto también eso, el auto es un fierro porque no se rompe, anda bien, en ese sentido. Hay una muy importante que es la de, no recuerdo el nombre, pero es muy importante en Rusia, es muy conocida en Rusia, que la interpretó la actriz uruguaya Natalia Oreiro, que es Nati Natalia, si no me equivoco. A ver, voy a buscarla. Novela, telenovela. Nati. No, parece que me confundí. No. A ver, dejo compartir, porque me da vergüenza que me estoy mirando y no sepa. Sí, es famosísima Natalia Oreiro que viajó recientemente a Rusia, y hizo un documental también. Vientos de agua es una serie de televisión argentina. No es sobre historia argentina, sino que es una producción argentina, una telenovela argentina que fue muy popular en Rusia. De hecho, hay un documental en Netflix, no sé si me equivoco, es Nati Natalia, que narra la historia de este personaje. Naya Natalia, gracias Lolita, sí, sí. Sí, ese es el documental, pero ahí está la serie. Sí, yo también lo recomiendo, yo lo vi, es muy interesante. Muñeca Brava, ahí está, nosotros tenemos ahí está. Tenemos la ñ, es así. Es el documental, perdón, es la telenovela. Después estaba. Sí, puede ser esta, la de Vientos de Agua, sí, puede ser. Narra también ese desarraigo. Es muy interesante eso en los procesos migratorios. Yo lo pude palpar en carne propia. De hecho, mi bisabuela es de la región, falleció ya, era, era española, pero digo, abuela, vos viviste un montón de tiempo en Argentina. Había venido a los 10 años y cuando falleció tenía alrededor de 100 años, una persona muy longeva. Le preguntamos, abuela, pero ¿vos qué sos? No, yo soy española. Pero nosotros no podemos entenderlo. Bueno, esa idea de preservar lo cultural está muy presente. De hecho, por ejemplo, en mi familia, por ser de impronta gallega, hay como comidas que se van heredando de generación en generación. Otros, bueno, pero la que es un clásico es la pasta, digamos, que la pasta como italiana se volvió un clásico nacional, y el asado, digamos, pero no viene de ningún migrante en sí. ¿Algún mensaje? Claro, se le fue diluyendo el gallego más propiamente dicho a algo más español, digamos, de vivir el 90% de su vida en otro se le va yendo. No como el mío, que yo tengo muy marcada la Y, digamos. Otros latinos dirán, por ejemplo, lluvia, yo digo lluvia. Los argentinos decimos así, está más marcado. Es un acento también muy porteño, muy de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y en otras localidades se habla más con otras tonadas, por ejemplo la cordobesa, la correntina, que tiene acentos así fuertes también. La mendocina también tiene así un acento más parecido al chileno, pero más característico. Es un error pensar que todos los argentinos hablan como hablo yo.
digamos, así rápido, pero también con esas entonaciones fuertes. Hay otras provincias que tienen sus propias tonadas y también tienen menos salida, digamos, al exterior. Tenemos eso. Tengo otra pregunta. Son buenísimas las preguntas. La verdad que como yo soy también trabajo en docencia, bueno, laburo en docencia, es muy interesante las preguntas. Sí, sí, Las abuelas de Plaza de Mayo, y muy buena película documental, bien María que lo hayas traído. Habla de los crímenes de la última dictadura cívico-militar, la que yo lo traía, y las violaciones de derechos humanos. Muy bueno también. Yo recomiendo La historia oficial, que ganó un Oscar, pero es muy, muy buena. Narra la crudeza del periodo desde una perspectiva familiar. Ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera. Esa es muy buena. Si quieren películas argentinas, sí, están muy buenas. Está El secreto de sus ojos. Es muy, muy buena, también ganadora del Oscar. Esta es mucho más nueva. Relatos salvajes, que es una especie de... Esta última es un compilado que muestra como lo salvaje de la vida cotidiana, ya sea en un casamiento, en familia, en las relaciones humanas, en una pelea en la ruta, yendo en auto. Me parece que son problemas que se pueden abordar desde... A todo el mundo le habrá pasado, una perspectiva argentina. Y son de primera calidad, las tres, las vi, las recomiendo, están buenísimas. El secreto de sus ojos también narra una historia de amor durante la dictadura militar. O sea, en este momento que las madres de Plaza de Mayo salen a manifestarse. Esto es muy importante para los que no conocen la historia de las abuelas, madres y abuelas. Lo que hacen es ir a pedir por sus hijos detenidos desaparecidos. La dictadura, en ese momento, la dictadura cívico-militar, secuestraba gente, asesinaba y borraba las huellas del crimen. Entonces, después de meses, años de no saber el paradero de sus hijos, las madres salieron a marchar, a dar vueltas, y las abuelas alrededor de la plaza. Y lo que era también muy perturbador, que hoy en día se están dando condenas justamente por la violación de los derechos humanos y la desaparición forzada de personas. El crimen se configura así, ¿no? Es todo el poder estatal para, para eliminar físicamente a alguien, pero al mismo tiempo no es, bueno, listo, está muerto, el cuerpo está acá, sino borrar las huellas de ese crimen, es hacerlo desaparecer. Entonces es imposible de juzgar, digamos, en términos de lo que pensaba la dictadura. Después el derecho avanzó y permite juzgarlos, son imprescriptibles, digo, no vencen con el tiempo. Y hay otro delito mayor, bueno, igualmente aberrante que realizó la dictadura, que es el robo de bebés. Esto es personas que caían detenidas por la dictadura, mujeres que estaban embarazadas, eran asesinadas, pero sus hijos eran tenidos en cautiverio. O sea, se los llevó muchas veces, o en algunas partes, o algunas veces, terminaban en la familia de los propios asesinos, de los propios captores, generando problemas identitarios muy fuertes. De hecho, todavía hoy se celebra, es un gran, la lucha por la verdad, la memoria y la justicia, apoyando la lucha de las madres de Plaza de Mayo y ¿cómo decirlo? Y la recuperación de los nietos. Cuando aparece un nieto, esto es totalmente voluntario, no es obligatorio, lo que hace es, tiene dudas con su identidad de alguna persona y hace el test con el banco de datos de las madres de Plaza de Mayo y abuelas. Y puede descubrir o no si proviene de la familia de un desaparecido. Todavía los procesos de memoria y de verdad siguen vigentes. Sí, El Clan es una película, está buena. A mí también me lo disfruté. Es muy, de hecho, es una triste historia, ¿no? Es una familia que secuestra y mata gente, digamos. No voy a contar el final ni nada de eso. Viven, digamos, de donde yo vivo, la historia real pasó a 3 kilómetros de mi casa, 4, para tener una idea. Es así. Pero si están interesados en historia argentina, del último periodo, esas las primeras dos. La tercera es más para disfrutar en familia, es muy interesante también. Ya si tienen los hijos pasados los 10, 12 años, digo. ¿Podría hacer un resumen de las logros más importantes de Argentina? Sí, históricamente, bueno.
Bien. Dale, vamos, Rodion, dale, vamos a hacer una... eh, vamos a intentarlo, a ver, ahí pongo el mapa de vuelta, medio rápido así también llegamos bien con el tiempo, si yo me quedo un ratito más, pero para no molestar el centro. Bueno, la parada más o menos obligada cuando vuelva a la normalidad podría ser Buenos Aires. Generalmente la mayoría del turismo entra por el aeropuerto de Ezeiza. Lugares para visitar. Lo que hacen también algunos conocidos y amigos de amigos fueron a las cataratas del Iguazú, que la verdad es hermoso, yo estuve ahí, lindo. Pero antes que nada, pasear bien por Buenos Aires, por el centro, la Plaza de Mayo, el Congreso, toda una arquitectura muy europea, digamos que todas estas elites que se enriquecen muchísimo durante de 1880 a 1930, muchísimo, copian la idea de palacios de Europa. Entonces tiene una arquitectura bastante europea la ciudad de Buenos Aires, perdón, la ciudad de Buenos Aires. Me quedaría a ver el Obelisco, ir al Teatro Colón, algo parecido al Teatro Bolshoi, salvando distancias, digamos. Pero es como nuestro gran teatro y es también la construcción, es plasmar la riqueza argentina en aquel momento. Iría a las cataratas del Iguazú, sin duda. Bueno, podrías hacer una escala en Rosario, que está el Monumento a la Bandera, el lugar donde fue izada por primera vez la bandera argentina. Pasaría así a la Catarata de Iguazú, un lugar natural hermoso. Pueden pasar por las ruinas de San Ignacio, que están, ahí se llaman los pueblos jesuítico-guaraníes. Rodin está también interesado en los pueblos originarios, ahí hay un lugar. Iría a Salta, San Miguel San Miguel Tucumán y Salta, para ver el Cabildo. Acá en San Miguel está la Casa de Independencia, donde se firmó el Acta de la Libertad. En Salta tiene un casco colonial muy, muy lindo, bien cuidado. Jujuy también tiene para ir a ver el Cabildo, el Cerro de los Siete Colores. Tilcara es una ciudad que también está reconstruido parte de un asentamiento incaico, muy, muy lindo. Mendoza también tiene su encanto, es donde se realiza el cruce de los Andes para liberar Chile y luego Perú. Pues sí, yo visitaría el sur, lo visitaría, es increíble. Sacar las Bariloche, la región de los lagos es muy, muy linda. Después, en esta región, en la región de la península de Valdés también es muy rica en cuanto a pensar otro tipo de inmigración en Argentina. Fue fundado por colonos galeses. En la ciudad de Puerto Madryn uno puede ir a la península de Valdés y hacer avistaje de las ballenas, es muy, muy lindo. Ir a tomar el té como hacen los galeses en los pueblitos de Gaiman y Dólabun, que está por ahí. Y después sí partiría para lo que es el Calafate, donde está el glaciar Perito Moreno, que es impresionante, de verdad. Tierra del Fuego turísticamente es muy, muy lindo. Si tienen la oportunidad de ir a Malvinas, también, si bien Argentina reivindica como, digamos, es territorio nacional de Argentina, está ocupado por los británicos desde 1982. Para salir un poco así de lo más común, hay una región, hay una ciudad llamada Epecuén, cerca de Carué, acá, que están las ruinas de esa ciudad. Se levantó el lago Epecuén, se rompió un embalse ¿cómo se llama esto? Y inundó el pueblo. Entonces quedan todas las ruinas del pueblo y hay un solo habitante ahí, es muy interesante también de ver. Mar del Plata, sobre la costa atlántica, es muy linda, una gran ciudad anclada en el mar, tipo en la costa. Bueno, a ver, digamos, Mar del Plata, si lo podemos comparar con algo, en Rusia sería como un Sochi, a eso para que lo vayan, para pensarlo así, o una Odessa en tiempos de la Unión Soviética. Después, sí, en el norte, también la zona de Cuyana, no sé si le interesa más lo que es los vinos, las bodegas. Bueno, claro, San Juan, Tierra del Sol, y bueno, del vino es San Juan, Mendoza, los mejores vinos, viñedos, también tiene pasado histórico muy importante, sobre todo en La Rioja también. De hecho, en La Rioja se pueden llegar a ver los últimos puestos de avanzada del Imperio Inca.
10 días bastan para visitar Buenos Aires. Yo te recomendaría una semana como para empaparte bien. Para empaparte bien de la cultura, porque también no solo es disfrutar del paseo, de lo histórico, sino también de palpar a la noche. Una fiesta en Argentina, digo, esto tiene que haber una normalidad que nos permita juntarnos, pero salir, compartir, ya cualquier cosa, mandan un mail y más o menos se vuelve a escribir en Buenos Aires, no están perdidos. Eh, eh, en Buenos Aires también, el cementerio de la Recoleta, donde están enterrados grandes figuras de Argentina, que está Roca, Eva Perón, Manuel Ugarte, grandes personalidades. La Facultad de Derecho tiene cosas muy lindas. También, pero no descarto que, digo, Argentina es mucho más, sin duda, que Buenos Aires. La provincia de San Luis es muy linda, Córdoba, digo, no te puedo recomendar todo porque estaríamos hablando un montón más de Argentina. Para recorrerlas, digo. Y, no sé, yo tuve la oportunidad también de estar allá en Rusia y siempre busco hacer las comparaciones para que no sea tan duro. Por ahora la frontera está abierta solo para algunos residentes, algunos sí. Por el momento yo lo recomiendo más que nada por la, ¿cómo se llama esto? Por la segunda ola del coronavirus. O sea, no lo recomiendo porque se están cerrando. La idea es solo residentes y sí, con cuarentena. Después tienen que ser aislados 14 días. No es el momento, pero cuando ya tengamos las vacunas, también gracias. Paso saludo, a pasar el chivo, las gracias por la Sputnik, que nos está ayudando bastante. Eh, eh, es eso, digo, está bastante complicado el viaje hoy en día, pero sin duda, sí, es un gran país para recorrer. Más en avión que en tren. Yo cuando viajé en Rusia lo hice mayor parte en tren. Eh, es, eh, si bien con el avión se cortan las distancias también. 2 horas. Máximo uno puede tardar desde Buenos Aires, son lo más lejos 3 horas y media, que es Tierra del Fuego. El resto, 1 hora, 2 horas, 2 horas y media, más de eso. No sé si queda alguna pregunta acá en el tintero. Bueno, esta me decía Villa Langostura, es muy linda, la Ruta de los Siete Lagos. Anastasia, concuerdo plenamente, yo lo de chico lo pude hacer, es muy lindo. Después hay algunos ahí por fuera de la Ruta de los Lagos que también son muy lindos. No estuve en Lago Pueblo, dice que es hermoso, pero más al sur Esquel también tiene regiones muy lindas, en la provincia del Chubut. Yo la disfruté un montón la charla. Espero que sea igual. Cerré el chat. ¿Está? Bueno, amigos, quizás alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario más. Bueno, no tenemos más preguntas. No. Federico, muchísimas gracias a ti por esa conferencia. Esperamos vernos pronto, Sí. continuando este ciclo de conferencias sobre la historia de Argentina. Y muchas gracias a todos los participantes por hacer las preguntas, por escribir comentarios. Muchas gracias a todo el mundo por la participación. Bueno, y nos vemos pronto, creo que en febrero ya, ¿no? Bueno, Sí, vamos a ver. ¿Sí? estamos en horario. Nada, de vuelta, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, eh, sí, Natalia, sí, viajé por tren un montón. Mis amigos ahí de la residencia saben, de cuando estuve ahí en la estatal de Moscú. Eh, nada, agradecido con el centro. Cualquier duda, sigo en contacto con el centro para organizar otra conferencia también. Si tienen pedidos de algún tema en particular, yo encantadísimo. O si lo que no sabemos lo averiguamos, no hay ningún problema. O me escriben a ese mail que dejé, también, no hay ningún problema. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.